¿Qué tal? Un saludo a todos. Nos encontramos en Alquimia, Psicoterapia y Capacitación. Mejora tu vida transformando tus ideas. El día de hoy vamos a presentarles el curso Recomendaciones sobre la terapia a distancia en situaciones de emergencia COVID-19. Es un curso que se basa en la guía para el abordaje no presencial de las consecuencias psicológicas del brote epidémico de COVID-19 en la población general, realizado por el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Este es un curso que va a constar de varios bloques. Este va a ser el primero, que también estará subdividido en 3 bloques. El día de hoy, en el bloque 1, vamos a revisar los aspectos generales de la psicoterapia a distancia. Revisaremos lo que es el marco contextual, las cuestiones generales, protocolo breve de intervención psicológica a distancia y la evaluación general y la propuesta de cribados. En el marco contextual tenemos cuestiones relativas a la fundamentación y cuestiones relativas a la intervención. En el marco contextual, cuestiones relativas a la fundamentación, debemos de entender que esta guía ha sido realizada ante los acontecimientos relacionados con la pandemia causada por el coronavirus COVID-19, que está destinada a profesionales de la psicología con habilitación para el ejercicio sanitario y formación específica que pretendan intervenir por medios a distancia con la población que ha sido afectada por el aislamiento y otros fenómenos psicológicos asociados a la epidemia y sus consecuencias. Es importante entender, que esta situación de la evaluación o de la intervención a distancia se desarrolla precisamente debido a la dificultad para hacerlo en intervenciones cara a cara, que las consecuencias del fenómeno de la pandemia y del confinamiento son a escala personal y temporal importantes para cada sujeto, ya sea que la persona esté contagiada o no, que tenga familiares contagiados o no, y que las consecuencias van a durar probablemente mucho más tiempo que lo que dure el confinamiento o la pandemia en sí misma, que afecta, a toda la población y que entonces es un fenómeno de dimensión comunitaria y de salud pública que requiere de nuestra intervención. Además, que tenemos una limitada base de evidencia disponible acerca de cómo actuar en este tipo de casos. Por lo tanto, el objetivo general de esta guía es servir como una herramienta de consulta para el profesional que ofrezca información ágil, rápida y específica que permita informar y servir de apoyo para que las intervenciones con la población general tengan, una guía, una recomendación acerca de cómo actuar. En las cuestiones relativas a la fundamentación, el Colegio de Psicología de Madrid, con base en el conocimiento científico vigente y publicaciones sobre el brote epidémico de SARS de 2003 y del propio COVID-19, realizan precisamente esta guía que les presentamos nosotros. En estos trabajos se menciona que las afecciones emocionales pueden llegar al 73% de los casos de presentar bajo estado de ánimo y que la irritabilidad se puede presentar en el 57% de los mismos casos. Las creencias sobre la enfermedad, las ideas de autoeficacia con respecto al seguimiento de las indicaciones para la prevención o el manejo de la enfermedad o de la solución de otros problemas asociados a la pandemia, la experiencia de carestía de suministros y la duración de la cuarentena son factores que pueden afectar o promover, consecuencias psicológicas más importantes. En las cuestiones relativas a la intervención, debemos entender que estas han de ser focales, se tienen que centrar en problemas específicos y maximizar la eficiencia. Esto es, tienen que ser breves y dirigidas. Son concebidas como sesiones únicas, sin detrimento de realizar seguimientos si se considera necesario, centradas en la situación actual. No se ve en este caso la intervención psicológica a distancia como un proceso terapéutico a largo plazo, sino más bien como sesiones de intervención breves o únicas, quizás con seguimiento de algunas cuantas sesiones más para atender una probable crisis o una situación de una persona que esté pasando por dificultades en un momento dado. Por lo tanto, la intervención psicológica a distancia se tiene que centrar en el abordaje de problemas específicos, pero también en que la persona entienda, el significado que tiene el problema en este momento para ella, que logre comprenderlo y que esto permita la promoción del bienestar. Esto de acuerdo a Folkman y Green en el 2000. Pasando al tema de las cuestiones generales, esta se divide en principios transversales que son, generar comprensión, generar alivio, aumentar recursos de afrontamiento, integrar adecuadamente factores externos e internos
secuenciar adecuadamente la demanda y promover el equilibrio entre extremos. Pasemos a revisar cada uno de estos de una manera más detallada. Generar comprensión es uno de los retos que implica dar sentido a lo que siente cada persona en una situación que es nueva y ayudar a normalizarlo como paso previo a instaurar un cambio. Dar sentido a su experiencia es importante, ayudar a poner nombre a los sentimientos de la persona y validarlos, así como ayudar a entender de dónde vienen. ¿Sí? Este primer paso de la intervención va a implicar precisamente que la persona logre comprender qué es lo que le está pasando, que es normal que le esté pasando, que le ponga nombre a estas situaciones y que eso le va a permitir precisamente lograr un cambio o poder manejar esta situación. Evaluar, para poder generar esta comprensión, es importante evaluar junto con la persona en qué medida la situación está afectando 6 necesidades básicas, de acuerdo a Deci Ryan 2000 y Riff 1989. Estas necesidades son la vinculación y las relaciones, la autonomía, entendida como autodeterminación, la competencia, entendida como posibilidad de manejar las demandas del entorno. Me voy a detener primero en estas tres. Démonos cuenta cómo precisamente la pandemia y el confinamiento ha dificultado, ¿no?, la vinculación y las relaciones. No podemos relacionarnos de la misma manera que lo hacíamos antes. Que nuestra autonomía, entendida como autodeterminación, se ve un tanto limitada, puesto que no podemos salir del confinamiento que está impuesto para prevenir, digamos, mayores brotes o mayor contagio. Que en este sentido podemos sentir o pensar que nuestra autodeterminación está siendo limitada precisamente. Asimismo, la competencia, digamos, con qué tanto nos consideramos autoeficaces precisamente para manejar las demandas del entorno en términos de solventar los gastos, buscar suministros para no pasar precisamente por carestía, etc. Las otras tres áreas que se mencionan son el crecimiento personal, entendido como la percepción de evolución y aprendizaje, la autoaceptación y el sentido vital, entendido como tener un propósito y sentir en general la vida como útil y valiosa. Esto también puede ser una necesidad que se ve afectada debido a la pandemia, por el hecho de no salir de casa y pensar en un momento dado que estamos dejando de hacer actividades útiles e importantes. Otros autores también añaden la necesidad de seguridad o predictibilidad, y que en este caso también es difícil. Estamos en un momento de incertidumbre en cuanto no sabemos realmente cuánto va a terminar la pandemia o en qué momento podremos retomar las actividades como los hacíamos anteriormente. Los cambios bruscos en la satisfacción de estas necesidades está asociado a reacciones emocionales con consecuencias relevantes, como puede ser pérdida de control, adicciones o problemas del sueño. Segundo punto de estos ejes transversales mencionábamos es generar alivio. En este caso es ayudar a conectar emocionalmente con la persona usando reflejos frecuentes, usando la sincronía. Aceptar incondicionalmente a la persona aún con todos los problemas que su comportamiento puede estar generando. Reconocer y validar enfáticamente los esfuerzos que está haciendo la persona para afrontar la situación, por el mero hecho de haber tenido el valor de pedir ayuda. Esto es, reconocerle, validarle la importancia de que haya tomado el teléfono para hacer una llamada y solicitar la ayuda, o buscado la atención, digamos, en línea. Tercer punto es aumentar los recursos de afrontamiento. En este caso es reducir las conductas que están generando un problema, trabajando con pautas alternativas y con técnicas motivacionales. Por ejemplo, la entrevista motivacional. Aplicar intervenciones dirigidas a reequilibrar el comportamiento del sujeto, promoviendo estados que de forma natural reduzcan las conductas desadaptativas. Algunos ejemplos que pueden ser útiles son técnicas de relajación, emocionalidad positiva, sentimientos de utilidad u orgullo, sentimientos de control, establecer una rutina que le permita sentir que tiene esta autodeterminación que mencionábamos un momento antes, sentimientos de vínculo o de pertenencia, entre otros. También es importante preguntar por recursos usados previamente en situaciones difíciles resueltas exitosamente o características positivas valoradas por los demás o por sí mismo, que le permita reconocer que tiene habilidades para afrontar estas situaciones, que lo ha hecho en situaciones previas y que lo ha hecho, digamos, de manera adecuada. Uno de los mayores recursos que tiene una persona es su capacidad para tolerar el malestar y superar adversidades. Esto se facilita, entre otros, con un afrontamiento basado en el reto. Esto es, invitar a la persona a que vea esto más como un problema, como un reto que es una persona capaz de superar.
además de promover la activación, digamos, de recursos en su entorno, ya sea la convivencia con la familia, con los amigos, los vecinos, aunque sea a distancia, o buscar entre esta comunidad recursos que les permitan afrontar las dificultades y pasar después, digamos, a sociedades más grandes, como puede ser la cuestión laboral, el sindicato u otras agrupaciones. Integrar adecuadamente factores externos e internos. Aquí es importante distinguir, digamos, si el problema es generado por una situación externa muy complicada o por una reactividad excesiva a una situación moderadamente negativa. En el primer caso, entonces, se deben potenciar estrategias de aceptación y validación y la activación de recursos, estrategias de afrontamiento y recursos sociales. En el segundo caso, si el problema es generado por una reactividad excesiva, entonces se deben potenciar estrategias de psicoeducación emocional, reestructuración cognitiva y promover un afrontamiento activo, entre otros. Es importante secuenciar adecuadamente la demanda, poner primero atención en lo externo para comprender mejor las circunstancias de la persona, cuáles son los factores estresantes, la influencia del confinamiento, las limitaciones que tiene, y a lo largo de la entrevista y de la intervención pasar progresivamente a explorar el mundo interno de la persona, cuáles son sus creencias respecto de la enfermedad, de la pandemia o de la situación en la que está pasando, cuáles son sus valores, sus necesidades o sentimientos que puedan estar causando o favoreciendo dificultades en este momento. Asimismo, en la fase de intervención es importante combinar intervenciones dirigidas a modificar aspectos internos, así como otras focalizadas a modificar aspectos externos, haciendo más énfasis en un caso u otro dependiendo del caso particular. También es recomendable finalizar con un resumen en el que se detallen de la forma más clara y concreta posible las estrategias y los objetivos que se asignaron a la persona que se haya derivado de la sesión. Otro punto a trabajar es el promover el equilibrio entre extremos. Algunas personas pueden verse atrapadas en un extremo de un comportamiento, por ejemplo, prevención excesiva, limpieza obsesiva, sobreinformación, sobreimplicación, etc. Y esto sucede generalmente por tratar de alejarse del polo opuesto, que es el que en realidad se teme, ¿sí? Perder a un ser querido, enfermarse o no cumplir con las indicaciones. Si yo tengo miedo a perder un ser querido o enfermarme, es probable que empiece a prevenir de forma excesiva o a tener comportamientos obsesivos sobre la limpieza. Estos comportamientos van a generar precisamente un conflicto con las relaciones más cercanas con las que tengo en este momento. Entonces, es importante validar el deseo o necesidad de un primer momento para luego ayudar a la persona a definir una zona de equilibrio óptimo. Usando técnicas de entrevista motivacional se pueden usar preguntas clave para hacer a la persona más consciente de que cuando extrema su comportamiento, por ejemplo de prevención, se generan otros problemas, por ejemplo, conflictos de pareja. Por el momento es todo de esta presentación, de este primer bloque. Estén pendientes, vamos a continuar subiendo los demás bloques de este curso. Les recuerdo, estamos en Alquimia en Psicoterapia y Capacitación. Yo soy Rafael González, licenciado en Psicología. Mejora tu vida transformando tus ideas. Nos vemos en el próximo video. Gracias por su atención.